A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa en coproducción entre AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, y Canal 29 Telesucesos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el automovilismo en el Ecuador, historia y proyecciones. Nos acompaña para este efecto alguien que ustedes ya conocen, no requiere presentación, es Jean-Pierre Michelet, con quien hemos tenido una larga trayectoria dentro del mundo automotriz y por supuesto él tiene mucha experiencia en este ámbito. Actualmente es periodista automovilístico, no ahora, sino durante muchos años. Se especializó en la Fórmula 1 por más de 25 años en televisión, radio y prensa escrita. Actualmente también tiene un programa en TC Televisión y está colaborando con patiodeautos.com. Bienvenido a nuestro programa, Jean-Pierre. El tema del deporte. ¿Cuáles son los deportes relacionados a los vehículos más populares en el país? Comencemos por algo general. Bienvenido. Bueno, Pablito, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo a los tiempos. Y bueno, pues sí, la verdad que el tema automovilístico en el país, hablando del tema deportivo, está en cuidados intensivos desde hace mucho tiempo, lamentablemente. Y la verdad que no veo por lo pronto que haya avisos de que esto vaya a mejorar. Es lamentable porque la afición acá es muy grande. El parque automotor es bueno, yo creo que están guardados autos muy importantes, muy interesantes, pero el problema endémico que hemos tenido siempre es la dirigencia, tantos problemas dirigenciales y sobre todo los intereses personales que han sido los que normalmente han impedido que el automovilismo deportivo, siendo que además tenemos un escenario espectacular como es Yaguarcocha, no despegue como debería y no vuelva a ser lo que fue en los años 80, 90 y más atrás en los 70, en donde realmente fue la época dorada del automovilismo ecuatoriano. Esta historia, posiblemente tú eras muy joven, tu padre boyante en este ámbito, esta afición que había, esta energía, esta vibra tan importante, era parte de un paseo familiar, era parte del ADN de las familias. ¿Por qué se fue perdiendo? Esto es lo que ocurre cuando tú has visto en otros países, esa afición tan intensa. Ahora, los problemas de la dirigencia se entiende que pueden tener unos ciclos de 5 o 10 años, pero ¿ya cuántos años llevamos con este problema? Sí, bueno, haciendo un poquito de historia rápidamente, como tú sabes, el automovilismo deportivo estuvo manejado por muchos años por ANETA. Y ANETA en realidad no era una federación. El automovilismo ecuatoriano no tenía federación. Aquí había federación hasta de cricket, me parece, esgrima, y no había federación de automovilismo. Y ANETA se aferró por el tema del poder deportivo que otorga la FIA, la Federación Internacional de Automóvil, a ser ellos una especie de federación que nunca lo fueron y en donde definitivamente el automovilismo deportivo no era la prioridad, pese a que ANETA nació en base a eso, al automovilismo deportivo. Pero después se fue ampliando con sus escuelas de conducción y tanta cosa, que era lo que daba dinero, pero se olvidó definitivamente lo que era el automovilismo deportivo. ANETA pasó incluso a organizar carreras mal organizadas, cuando lo que tenía que hacer es regular el deporte automotor como tal y dejar que los clubes sean los que organicen las competencias.
Finalmente, después de trabajar tantos años, se logró, porque era algo que tenía que caer por su propio peso, se logró ya la federación, y finalmente la federación dio a luz en el Ecuador, lo cual fue todo un acontecimiento, en donde trabajamos todos empujamos, y en donde Juan Espinosa, pues Juanito Espinosa, el recordado Juanito Espinosa, es quien estuvo al frente y quien empezó a sacar con un equipo de trabajo interesante la federación, y empezó realmente el automovilismo deportivo a levantar cabeza y hacer ya algo que veníamos buscando durante tantos años. Lamentablemente Juanito se nos fue, falleció de un día para otro sorpresivamente, y dejó un gran vacío ahí, un gran vacío que hasta el día de hoy no ha podido ser cubierto, y más bien la desunión se volvió a dar y los intereses personales volvieron a aflorar, que eso es lo que a mi entender ha matado el automovilismo ecuatoriano, o lo tiene, como te digo, una terapia intensiva, en donde los reglamentos no están en función del interés de todos, sino que de ciertos grupos que son los más pudientes, los qué sé yo, que en fin, o sea, no se trabaja pues como digo, en función de todos, sino en función de un pequeño grupo de quienes están a la cabeza, buscando sus intereses personales más que el interés del automovilismo como tal, que definitivamente acá siempre ha tenido una afición muy grande, pero que hoy en día está mermada, y eso se refleja en la poca gente que asiste a las tribunas del automóvil de Huarcocha y la poca cobertura que están teniendo las competencias. Hablando del pasado, hablando de la historia, porque la historia es interesante en el automovilismo, ¿cuáles son los eventos deportivos automotrices que tú crees que han marcado la historia? Aquellos que tú puedes recordar como para decir, ojalá vuelvan a aparecer. Bueno, habría que dividir, sí, seguro, habría que dividir entre lo que es el rally y lo que es pista, ¿no? En lo que es pista, que es donde yo donde yo me he desarrollado, porque nunca fui un piloto de ruta, ni de rally, pues, ni las vueltas a la República, pero sino que la Vuelta a la República ha sido un ícono del automovilismo ecuatoriano. Claro, con el pasar de los años más difícil, porque con el parque automotor que empezó a crecer, me refiero a los autos, cada día las autopistas, las carreteras son más necesarias. Antes tú podías cerrar la carretera y corrías Guayaquil-Quito con carreteras cerradas, es un lujo que hoy en día no te puedes dar, ¿no? Pero esa fue la época de oro, digamos, del automovilismo en lo que al rally se refiere, en la época de los 70s, cuando tenías 6, 7, 8 Porsches 911 largando, ¿no? Una Vuelta a la República, y qué autos que existían. Pero de todas maneras la Vuelta siempre ha sido una carrera icónica del automovilismo ecuatoriano. En lo que a pista se refiere, sin duda que la carrera más importante de la historia son las famosas 12 horas Marlboro que se dieron en el año 71, poco después de que se inauguró Yaguarcocha, pero también se corría en condiciones de seguridad precarias, no existían rieles de protección, o sea, cuando un auto se salía, pues iba contra el público que estaba al borde de la pista. En esa carrera hubo 4 fallecidos, es decir, se corría precariamente en todo aspecto, pero por la presencia de autos y pilotos que tuvimos en esa carrera, sigue siendo las 12 horas Marlboro la carrera más importante. De ahí tuvimos otra que fue el 22 de mayo de 1977, también fue no fue como las 12 horas, pero también tuvo una masiva presencia de corredores, de pilotos extranjeros, en donde Fernando Madera brilló con luz propia. Y sin temor a equivocarme, creo que también una época sensacional del automovilismo ecuatoriano de pista fue la famosa Fórmula Scorpio, en donde yo nací como piloto y donde fui campeón nacional en mi primer año, y debutando pues les gané a todas las estrellas del automovilismo ecuatoriano. Esa Fórmula Scorpio fue la única categoría de monoplazas que hubo en el país y que volvió a llenar Yaguarcocha. No me voy a olvidar nunca las palabras de Pepe Tobar, José Tobar, que fue el fundador, el que construyó Yaguarcocha junto a su equipo de trabajo, que dijo: desde las 12 horas Marlboro, Yaguarcocha no se había llenado como se llenó cuando se corrió la Fórmula Scorpio en el año 1988. Entonces te diría que hay una carrera en los 70s, otras en las 80s, y después la Fórmula Scorpio como tal en los mismos 80s, que pues fueron, de lo que yo recuerdo, momentos históricos dentro del automovilismo ecuatoriano.
Y algunos ecuatorianos deben recordarlo y con mucha pasión y con mucho cariño. Sí, ¿El piloto de carreras nace o se hace? ¿Tú crees que...? Nace. Sí, nace. Nace en primera instancia, pero tienes que cultivarlo. Es decir, el talento no se hace solo, y eso es como en toda actividad. Y a veces el deportista comete el error de que al sentirse y saberse muy talentoso se olvida de la otra parte, que es la disciplina, el entrenamiento, el entender muchas cosas, ¿no? Entonces, como talento sí, tú naces, pero aparte de eso tienes que aprender a, por ejemplo, calibrar un auto de carreras, entender cómo funciona para ponerlo a punto de acuerdo a tu estilo de conducción. Entonces eso es otra parte de la competición, del pilotaje. Y el tercer punto es la cabeza. Tienes que tener cabeza, tienes que tener sangre fría, tranquilidad. Y eso lo ves también, insisto, en todos los deportes. Alguna vez Rafael Nadal dijo en el tenis, la cabeza es del 70%, y eso lo ves. O sea, los top 20, top 10 en tenis, ¿dónde está la diferencia entre ellos? Mental. Y en los pilotos es lo mismo, es saber lidiar con presión, no solamente con la presión en la pista cuando tienes un tipo que te respira en la nuca y no debes cometer errores para que no te pase, sino también la presión mediática, cuando ya hablamos de los pilotos profesionales. Ser piloto de Ferrari, por ejemplo, no lo puede ser cualquiera, porque tienes que resistir mucha presión de los italianos, de la prensa, de los tifosi, y es una presión mundial, porque a Ferrari lo siguen en todas partes del mundo, ¿me explico? Entonces, es una serie de cosas que tú tienes que aprender a manejar más allá del talento. El talento es lo primero, pero si no sabes cultivar lo demás, te quedas simplemente en talento y no vas a llegar muy lejos tampoco. Excelente. Volviendo al Ecuador, uno de los temas fundamentales es la financiación para posibilitar el que un piloto esté dentro de las carreras. ¿Qué tan fácil es conseguir financiamiento? No, hoy en día es imposible. Hoy en día eso es nulo porque, como te digo, las carreras no están mediatizadas, no están bien difundidas, los aficionados no las siguen, no van a los autódromos, entonces conseguir auspicio, y más aún hoy en día que ya no tenemos ídolos. Uno de los problemas del automovilismo ecuatoriano es indudablemente que ya no tienes esos ídolos que hubo en el pasado, que la gente iba a ver al autódromo, no solo iba a ver las carreras como tal, sino que seguía a su piloto. Y hubieron ídolos acá en el país. Entonces, modestia aparte, yo creo que soy de los últimos, que yo iba a Yaguarcocha y tenía los ibarreños que me iban a ver correr en Yaguarcocha y me apoyaban. Y hoy en día tienes, por ejemplo, dos nombres, Pablo Endara y Diego Morán, que está corriendo ahora en Asia y le está yendo muy bien, que son pilotos ibarreños, pero jamás tuvieron el apoyo como tuvo Fernando Madera en su momento, que fue un ídolo en Ibarra, en Yaguarcocha, como lo tuve yo también en su momento, modestia aparte. Entonces creo que eso ha faltado, falta hoy en día. Entonces conseguir financiamiento hoy es prácticamente imposible. Si conseguirás, será para el aceite y la gasolina, no más. En mi época yo tuve la suerte de correr, a mí nunca me costó correr. Más allá de mis inicios, en que pues fue mi padre quien me ayudó a iniciarme, y después pues ya fue gracias a mis resultados, en que siempre tuve el apoyo de marcas para competir. A mí, repito, nunca me costó correr, incluso cuando fuimos a correr en Daytona, en Sebring, que nos fue tan bien. En lo personal no tuve que poner un centavo, pero creo que hoy en día eso es muy complicado. ¿Cuál es la visión del automovilismo ecuatoriano? ¿Qué proyecciones tiene? Como te estoy diciendo, mientras no cambiemos un poco esta política, esta tendencia, lo veo muy difícil, ¿no? Lo veo muy difícil. Como te digo, hoy por hoy no veo que sea alentador el panorama. En tan mal momento, y recalco aquello porque lo recuerdo siempre con mucho cariño y mucha nostalgia a Juan Espinosa, porque nos conocemos de toda la vida, pero el trabajo que se empezó a hacer con él no tuvo esa continuidad porque Dios dispuso otra cosa y se lo llevó antes de tiempo para él, para su familia y para el automovilismo ecuatoriano, porque él se convirtió realmente en el eje de conciliación y de sacar adelante el automovilismo ecuatoriano, y estaba muy bien encaminado. Es una pena. Y no hay quien lo reemplace.
Por el momento no. La verdad, yo he tenido invitaciones personales para ir, pero como está conformada la situación, no me llama la atención. Diagnóstico reservado en el futuro del automovilismo ecuatoriano, con una pena, pero con la sinceridad que le caracteriza a Jean-Pierre Michelet. Hablando de la familia Michelet, el ADN, la sangre, ese gusanito que marcó en tu vida tu padre, Pascal Michelet. ¿Qué tipo de iniciativas tuvo él? ¿Qué es lo que tú viviste como hijo? Me imagino que eso te marcó. ¿Puedes contar unas 2 o 3 anécdotas interesantes? Sí, sin duda alguna. O sea, mi papá creo que él es un ícono del automovilismo ecuatoriano. Yo creo que él fue realmente un pionero en muchas cosas. Él fue el pionero del kartismo. El kartismo lo trajo él. El primer go-kart llegó al país, que lo trajo él de Bogotá al hombro, porque lo invitaron a correr en Bogotá justamente. Yo recuerdo, era muy pequeño, y en el CCI... recuerdo que hicieron la primera pista en el estacionamiento del centro comercial en Correcto, Quito. porque mi madre tenía su local de su peluquería en el CCI. A través de eso se consiguió poder utilizar el estacionamiento los días domingos, porque no se abría. Por supuesto. Entonces el primer go-kart lo trajo mi papá, y fue ahí en el estacionamiento del CCI en donde invitaba a todo el mundo a que se subiera, lo probara. Entonces todo el mundo se entusiasmó y empezaron a importarse los go-karts, después hasta construirse localmente. Entonces así se arranca el kartismo en el año 73. Él fue pionero también en los autos a control remoto. Por ejemplo, los primeros autos a control remoto grandes profesionales los trajo él. Él fue el pionero él estuvo al frente, aunque la iniciativa original fue de Fernando Madera, de traer los fórmulas y construirlos acá, pues, pero el que tomó la idea de Fernando y la cristalizó fue él. Como te comentaba, la fórmula Scorpio, y bueno, una cantidad de cosas en donde él fue realmente el pionero. El tema de la seguridad, él entró a la comisión deportiva de Aneta a poner un poco de orden, porque se corría sin cinturones de seguridad, sin roll bar, y él tuvo que llegar a poner orden, y tenía un poco el rechazo porque la gente... ¿Quién es este señor que viene a ponernos que tenemos que correr así? Y era una cuestión de lógica, porque así se corría, pero entonces todavía no estaba implantado en el Ecuador. Y no sé qué más, a nivel de aviación. ¿Cómo te marcó eso a ti siendo muy pequeño? ¿Tú qué recuerdas de esas épocas? No, yo recuerdo todo. Nos podemos quedar 3 horas aquí hablando de eso. Claro, yo era su llaverito, ¿no? Y toda la vida, desde pequeño, siempre con él, y recuerdos muy, muy vivos. Entonces, yo nací con esa pasión, con ese ADN, como tú lo acabas de describir tan bien, pero se alimentó además con el hecho de vivir el día a día, el tema de las carreras, y después del tema de la televisión. Entonces, todo eso lo hacíamos juntos. Y él me inició en todo eso. Yo le debo mucho a él en el aspecto de empezar a correr. Yo después ya me hice solo, pero el empujón inicial me lo dio él. Y en el tema de la televisión también. Este año cumplo 30 años en televisión ininterrumpida, e inicié con él después de que él se inició allá en las finales de principios de los años 70, ¿no? Con el famoso programa Sobre Ruedas. Después llegaron las transmisiones de la Fórmula 1 en los años 80 y así. Entonces, evidentemente, para mí ha sido una marca registrada genéticamente y alimentada en el día a día con una pasión diaria, ¿no? A nivel personal, ¿cuál es el piloto activo que más te gusta y cuáles son las virtudes que valoras en este piloto o pilotos? ¿Y qué mensaje te lleva este ícono o estos íconos? Son algunos, pero a ver, a mí, bueno, me preguntas actualmente. Yo crecí desde chico, cuando yo empezaba a seguir era Fittipaldi, ¿no? Entonces Fittipaldi versus Jackie Stewart. Después viene la época de Niki Lauda, después es Alain Prost para mí, después es Jean Alesi, y después te diría que es Kimi Raikkonen. Actualmente Kimi Raikkonen ya está en el ocaso de su trayectoria. Para mí es uno de los pilotos más rápidos, lo que hablábamos, de los pilotos más rápidos, más talentosos que jamás he visto yo correr. Pero en cambio no trabajó lo que debía trabajar. Le gustaba la farra,
la diversión, no era de esos pilotos que se quedaba con su ingeniero entendiendo y trabajando en la puesta a punto, no, él era talentoso y si el auto caminaba, él ganaba y no había nada que hacer, pero a mí me gustaba su forma de ser, a pesar de ser tan introvertido y tan a veces hasta arrogante, pero una parte que me ha encantado de él, más allá de su forma de manejar, es totalmente lo contrario a mí. Pero lo que yo admiré mucho en él es que nunca se metió en líos, nunca ha hablado mal de nadie, nunca entró a la polémica de que fulano, sutano y utilizando a la prensa, nada. O sea, él va, corre, no le importa lo que haga el de al lado, su compañero, si Lewis Hamilton hizo acá, si Fernando Alonso dijo lo otro, él no le interesa eso, entonces eso creo que ha sido para él y para muchos, porque tiene miles de seguidores a nivel mundial, es un piloto muy... Sin tener carisma, lo tiene al mismo tiempo. Es un fenómeno raro. Este finlandés, que ya, repito, está en el ocaso de su carrera, ahora es el piloto segundo en Ferrari, y en su momento fue, insisto, uno de los pilotos más rápidos. Pero indudablemente que Fernando Alonso es el piloto más completo. También su arrogancia, pues lo dejó fuera de Ferrari cuando debió aguantar en los momentos duros, y hoy quizás estaría peleando el campeonato, ¿no? Y tienes a un Lewis Hamilton que también es otro fenómeno, ¿no? O sea, son fenómenos. Hamilton, Alonso, Vettel, Raikkonen son tipos que están son fuera de serie, son extraordinarios dentro de lo extraordinarios que son los pilotos de Fórmula 1 en sí. Y a nivel ya general te diría que Sebastián Loeb para mí es el mejor piloto de la historia del automovilismo, porque el piloto de rally realmente es algo extraordinario. Y Loeb haber ganado 9 campeonatos del mundo sin ser finlandés o escandinavo y ser para mí imbatible, creo que ese es el mejor piloto que jamás la historia humana, la historia automovilística ha visto. Ese se llama Sebastián Loeb. Muy interesante. Desde el punto de vista de nuestros televidentes, siempre uno habla del tema del automovilismo y de las autoridades y que no se ponen de acuerdo, pero el televidente también es parte de esa afición. ¿Cuál sería tu mensaje a esos televidentes desde el punto de vista de impulsar el automovilismo del Ecuador? Evidentemente hay un tema de organización, pero ¿cómo ese televidente puede empujar a esta afición tan importante para el desarrollo futuro del automovilismo del Ecuador? Yo creo que es un poco... Es difícil porque el televidente, el espectador, va en donde encuentra un buen espectáculo. Creo que le falta, y sobre todo un llamado de atención a la afición imbabureña, porque Ibarra ha abandonado a Yaguarcocha. Ya no van al autódromo y tienen un autódromo que es fantástico, es el mejor de toda la costa del Pacífico. Es una maravilla. Y el ibarreño como tal lo tiene abandonado. ¿Será que hoy en día, yo atribuyo mucho al tema de que hoy en televisión ves todos los domingos de la mañana, tienes todos los partidos de fútbol de todo el mundo, las categorías automovilísticas, y quizás te vuelves más cómodo y te quedas en casa en vez de irte al autódromo como era antes, ¿no? Porque antes se llenaban las tribunas de Yaguarcocha. Hoy en día no va nadie. Entonces habría que empezar por apoyar regresar a las tribunas, y al mismo tiempo que empiece y vuelva la mediatización. Pero todo va acorde a un buen espectáculo que le brindes al espectador. Y si tienes... que tú sabes que vas a ir a Yaguarcocha y sabes quiénes van a ganar y sabes ya de antemano cuáles son los 2 pilotos que van a estar en punta, y no le ofreces un buen espectáculo, pues simplemente la gente no quiere ir porque no le interesa ver algo que ya está de antemano dispuesto. Entonces, como te digo, es una cadena, ¿no? O sea, todo va de la mano. Interesante. Estuve hace pocas semanas en este evento de competencia de cabezales en Yaguarcocha, lo cual me llamó, gente, ¿no? Es la primera vez que yo había asistido y realmente quedé muy satisfecho porque sí vi bastante llena el graderío y evidentemente había un ambiente que no es exactamente igual a la televisión, es un ambiente que uno vibra mucho con el ruido de los motores y con esa adrenalina que se vive en pits y también dentro del graderío. Entonces, bueno, invitamos a la afición a seguir el mundo del sector automovilístico y seguir empujando, pues por supuesto, ojalá las autoridades y los organizadores se pongan de acuerdo, porque el más importante de todos es el aficionado, el más importante de todos es precisamente quien busca un espectáculo, como decía Jean-Pierre, y pues sería un sueño que en el Ecuador volvamos a
a tener aquellas épocas de oro que tuvimos del automovilismo y, ¿por qué no?, de aquellos pequeños que vayan mirando en el país un desarrollo de figuras y de esos íconos que nos permitan tener un referente así como tenemos en otros ámbitos deportivos. Muchas gracias, Jean-Pierre, por tu presencia, por este programa muy interesante, y pues me permito invitarte a futuros programas, porque siempre este tema ha quedado corto en nuestro tintero, ¿no? Bienvenido. Encantado, cuando ustedes lo requieran, cuando tú lo requieras, aquí estaremos presentes. Hay tantas cosas de qué conversar, y en lo personal pues satisfecho, y siendo que estás al frente también de AEADE, es ver que la industria automotriz ecuatoriana pues ha resurgido nuevamente, y eso también es bueno para la economía de todos, del país, y como digo, es bueno en el sentido de que después de 2-3 años tan duros que hemos tenido, el volver a ver que se respira bien, que hay un nuevo auge, es lo mismo que quisiéramos ver en el automovilismo deportivo, pero que lamentablemente no está sucediendo todavía. Ojalá sí pase así. Ojalá así es que muchas suceda. gracias. Gracias. Estamos siempre también, a las órdenes. y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.